Bueno, ahora sí, muchas gracias por haber esperado. Y sí, bienvenidos a este webinar en donde vamos a hablar de cómo manejar con facilidad y con eficiencia desde la gestión de gastos hasta el control de tesorería dentro de las empresas. Por eso estamos acá con Ayana de Pleo, así que presento. Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias. Pues sí, Ayana, Country Manager de Pleo, representando a Pleo. Muchas gracias. Y tenemos también a Rocío de Agicap. Hola a todos, bueno, pues igual, soy Rocío, yo soy la Head of Sales de Agicap en España y bueno, luego os comentaremos un poco más sobre cada una de las empresas, pero bueno, gracias por estar y bienvenidos. Bueno, antes de comenzar a charlar, me gustaría contarles un poco de la dinámica del webinar. Como observan, tienen tanto la parte de chat como la parte de preguntas, donde justamente el objetivo de este webinar no es que nosotros estemos presentando temas específicos, sino que justamente podamos debatir, podamos ayudarlos a ustedes a encontrar herramientas para mejorar la gestión de su negocio, por lo cual siéntanse libres en todo momento de hablar por el chat, de realizar sus preguntas, y si en el momento no las respondemos, quédense tranquilos que al final del webinar vamos a tener unos minutos para responder a todas las preguntas que necesiten para asegurarnos de que estén en claro estos temas. Así que bueno, para comenzar, Ayana, me gustaría que si me puedes comentar un poquito sobre Pleo. Claro, Pleo es una fintech donde nos especializamos en la gestión de gastos. Eso quiere decir, desde el momento que una persona tiene que hacer una compra a nombre de su empresa, pasando por ese proceso también de aprobación por la parte del manager o de revisión del gasto, hasta también lo que es extraer toda la información y empezar a hacer lo que es la contabilidad o el asiento contable. Así que nosotros nos encargamos de todo ese proceso. Es un proceso que tradicionalmente es muy manual, que conlleva muchísimo papeleo y también algo que causa muchísima frustración interna, no solamente a través de la ineficiencia, pero también a nivel personal y emocional. Creo que nadie disfruta tener que pagar de su propio dinero lo que es un gasto de empresa, y luego creo que también lo que es el contable tampoco disfruta estar persiguiendo al equipo para que entregue las facturas ni los tickets. Así que no solo resolvemos un problema, sino el problema del empleado, del manager, pero también del contable. Y lo hacemos a través de tarjetas inteligentes de gasto, una aplicación y software y todo en la nube. Así que hacemos algo del paso ineficiente a ineficiente, ahorrando tiempo, dinero, pero también muchísima frustración. Me parece totalmente correcto y coincido como empleada de que a diario son retos, son cosas difíciles de hacer, por lo cual me parece un proyecto muy interesante. Y Rocío, ¿me puedes contar un poco, por favor, sobre Agicap? Claro, nosotros también vamos enfocados un poco también una fintech. Nosotros estamos enfocados, se alinea bastante con lo que ha comentado Ayana, pero nosotros lo que hacemos es, somos un software de gestión de tesorería que está basado fundamentalmente en decir a los directores financieros, empresarios, propietarios de esta pequeña mediana empresa, cuánto dinero tiene hoy, cuánto va a tener mañana, dentro de una semana, dentro de 3 meses, de 6, de 9, porque esa inquietud que siempre tenemos de bueno, parece que estoy teniendo beneficios, pues que de repente me están dando muchísimos intereses del banco, estoy perdiendo dinero porque no sé dónde está, no sé por dónde sale, y para poder saber por dónde sale, por dónde entra, si realmente puedo hacerlo, necesito un Excel y una persona, un Excel, una libreta, todo es posible. Y para eso por lo menos necesito una persona que esté mínimo, 1 hora, 2 horas todas las mañanas mirando todos los bancos, registrando todo, haciendo la contabilidad y haciendo viendo como hacía Yana, es muy importante saber de dónde viene cada gasto, entonces pues para verlo y entonces hacerlo manual es mucho más complicado, lleva error y entonces nosotros estamos fundamentalmente, nuestro objetivo es ayudar a las empresas a que sepan cuánto dinero tienen, cuánto van a tener y la base, ayudar a dormir mejor a los empresarios. Muchas gracias a ambas. Sé que un poco va a sonar monotemático porque siento que últimamente no paramos de hablar de esto todo el tiempo, pero creo que en esta época es imposible no comenzar hablando sobre la pandemia, sobre todo lo que estamos viviendo, sobre cómo está impactando a cada uno de nosotros en nuestro negocio, por lo cual me interesaría mucho saber qué impacto tuvo en sus clientes la pandemia, todo lo que ocurrió, y cómo fue el cambio en el uso dentro de sus plataformas. Por ejemplo, Ayana,
Sí, mira, es una pregunta que la verdad que me hace mucho porque también creo que hay un poquito de curiosidad de cómo cada empresa ha aguantado ese periodo tan duro y un poquito el balance que están haciendo a nivel de empresa, pero también a nivel de consumidor. Pleo al final es un método de pago. Eso quiere decir que nosotros también hacemos espejo de lo que está pasando en la economía. Eso quiere decir que si las empresas tienen confianza y están creciendo, pues también tienen gastos y están utilizando Pleo para hacer esos gastos. Así que lo primero que vimos durante la pandemia, que obviamente ese momento de incertidumbre, ese momento de, bueno, no sabemos lo que va a pasar, lo primero que hacen las empresas es hacer stop. Bueno, vamos a ver lo que está pasando. Así que lo que vimos de un día para otro o de semanas para otro, un decrecimiento bastante grande a través de todo tipo de gasto. Comidas y bebidas, viaje, transporte, todo lo demás, eso bajó mucho. Mirando un poquito de cómo progresó, es súper curioso porque vimos entonces vimos un incremento en otro tipo de gasto. Lo que son gastos de internet, de teléfono, de software, todo eso se disparó. Y eso al final refleja un poquito ese movimiento de teletrabajo y las empresas empezando a adaptarse a la nueva normalidad. Esto es un poquito lo que hay, así que los costes y los gastos empezaron a cambiar. Así que, ¿cómo ha cambiado el uso? Haciendo un poquito de resumen, el uso sigue siendo algo bastante fundamental. Obviamente, en vez de utilizar Pleo como una herramienta de gestión de gasto, por ejemplo, ahora ha cambiado mucho a algo para los tipos de gastos que ahora son mucho más relevantes. Bueno, vale, me tengo que pedir una pantalla nueva porque estoy teletrabajando y la empresa me la paga, pues vale, pues entonces lo pago a través de Pleo. Bueno, ahora estamos suscritos a Zoom, Google Meets y también Notion y todas estas herramientas nuevas que antes no nos hacía falta porque trabajamos de cara a cara. Así que ha habido un cambio bastante grande en el tipo de uso, pero lo que es el uso fundamental se ha mantenido, porque también lo que hemos visto, una disposición mucho más abierta, especialmente a empresas españolas, pero también a nivel internacional, a abrir esta conversación del valor de tener toda la información en tiempo real y tenerla en la nube. Creo que antes se valoraba, pero no se valoraba por todo el mundo. Y sabíamos que este cambio iba a pasar, pero honestamente creo que nosotros íbamos detrás del resto de Europa, especialmente en los países escandinavos, de donde originalmente nace Pleo, estábamos a 10 años de ellos en ese proceso de digitalización. Y viendo ahora una consecuencia de este proceso, pues también ha habido un poquito más esa adaptación, un poquito forzosa, pero igualmente beneficiosa al final para todo el mundo. Creo que totalmente coincido, siento que también en este momento de crisis, de incertidumbre, sobre todo de no saber qué es lo que va a ocurrir o tener visibilidad de qué es lo que está ocurriendo en tu negocio a tiempo real, es lo que te va a dar herramientas para poder saber cómo accionar, para poder anticiparte a eso y justamente para minimizar el impacto. Y creo que muchas veces el futuro del negocio depende justamente de cómo podemos anticiparnos a las cosas que en este momento lamentablemente no podemos evitar. Así que me gustaría también que me cuentes, Rocío, cómo sentiste vos el impacto dentro de Agicap, cuáles fueron las nuevas funcionalidades o si algún cliente justamente por lo que es la pandemia y las consecuencias de la pandemia se vio en la necesidad de comenzar a usar Agicap para beneficiarse. Sí, o sea, yo en este punto coincido totalmente con ambas. Es decir, la necesidad de tener algo en tiempo real se puso en primer lugar de manifiesto. Es decir, y más cuando estamos hablando todas de dinero. Es decir, en un momento en el que no sabemos cuándo se va a abrir o cerrar un negocio, necesito saber cómo va a impactar, qué dinero voy a tener, qué no, para esta capacidad de anticipación. Nosotros lo que sobre todo vimos, o sea, nosotros somos una herramienta bastante versátil, adaptada a diferentes tipos de empresa y sí que es verdad que vimos un cierto cambio. Por una parte, coincido totalmente, Ayana, en esto que decías de en España, esta necesidad de empresas que a lo mejor venían de un ámbito menos digitalizado, la necesidad de tener algo en tiempo real ahí, totalmente, también lo vimos nosotros. Y luego además dentro de Agicap, digamos, de las funciones concretas o de las características concretas, sí que hemos visto ciertos patrones o ciertas cosas que se han manifestado después de todo el tema del COVID. Nosotros, por ejemplo, tenemos varias funciones. Una es el tema de crear escenarios para tener
no solo la previsión de qué va a pasar con mi empresa si todo sigue así, es decir, con la hoja de ruta que yo tengo y que todo sigue bien, sino qué va a pasar con mi empresa, pero sobre todo con mi dinero, qué va a pasar si si de repente me vuelven a confinar en esta región, en esta otra, tengo que cerrar este negocio, este otro, qué pasa con los préstamos ICO también lo hemos visto mucho. ¿Qué pasa si tengo el ICO? ¿Cómo voy a tener tesorería para devolverlo? Porque esto nos ha pasado mucho, que al principio parecía una ayuda maravillosa, pero luego la devolución está siendo bastante costosa para ciertas empresas y necesitan garantizar que pueden devolverlo. También el impacto de salgo del ERTE, no salgo del ERTE, ¿cómo lo estudio? ¿Con cuántas personas? Ahora, dentro de un mes, entonces Agica tiene una función que lo que te permite es ver cómo todas estas decisiones que son complicadas, y seamos honestos, a nadie le gusta tener que tomar decisiones de este tipo, te permite hacerlas con esta tranquilidad de decir, vale, lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo con este impacto que es el que yo sé que al que me puedo obtener, al menos al final. Nosotros creo que todos nos hemos vuelto un poco control freak de decir, teniendo una situación que cambia todo el rato, quiero tenerlo todo sobre la mesa para saber que pase lo que pase, lo tengo. De hecho, pues eso, uno de los impactos más estudiados es vacuna milagrosa ahora mismo. ¿Qué pasará con mi empresa si la vacuna funciona? Esto, o todo lo contrario. Entonces, un poco Total. el estudio de impactos de diferentes situaciones. Coincido totalmente, creo que el resumen es eso de, ok, esta incertidumbre nos llevó a la necesidad de tener control, como ya dije, y también de digitalizarnos, de amigarnos con la tecnología. De hecho, desde Agicap también vemos como de repente más y más aquí en España se animan a la tecnología, ven la necesidad de repente si no me involucro, me quedo afuera y me estoy perdiendo de muchas cosas, realmente de agregarle un valor agregado muy importante a mi empresa, por lo cual me gustaría preguntarles a ustedes cómo sienten que vuestras empresas ayudan a las compañías, a sus clientes en este proceso de digitalización. ¿Ayana? Sí. A ver, nosotros al final nos especializamos en algo muy específico y lo hacemos muy bien. A ver, a nivel europeo, aquí, en mi humilde opinión, somos los mejores. Pleo para lo que es la gestión de gasto y ese método de pago para una empresa, para los empleados, ahí es lo que hacemos y lo hacemos muy bien. Así que, ¿cómo ayudamos? Es simplemente resolver ese problema, esa fricción interna que existe dentro de cualquier tipo de empresa, da igual que seas grande o pequeña, que seas una empresa de restauración y tienes varios bares, o seas una de logística, o si no, una empresa de tecnología. Al final, esa necesidad de tener una claridad sobre lo que es el proceso de gestión de gasto, también que sea un proceso que sea eficiente, que no consuma tiempo, que no consuma el tiempo del ejecutivo que tiene que aprobar todos los gastos, porque eso no es una actividad de valor añadido. Ahí es donde nosotros aportamos mucho valor. Y creo un comentario general de la tecnología al final hace eso, quita los procesos manuales que al final no aportan valor a la empresa, no es un valor real. El valor que puede aportar un trabajador, un empleado, un ser humano dentro de una empresa es el valor mucho más de análisis, de entender tendencias, de tomar decisiones, porque eso al final la tecnología ahora mismo no lo puede hacer. Puede ser que en el futuro, pero ahora mismo no lo puede hacer. Así que lo que hace la tecnología y ese paso a digitalizarlo todo, pues quita el aspecto manual que no aporta valor, pero que conlleva horas y horas y horas, y es trabajo que la verdad que aburre y también frustra. Así que nosotros lo que resolvemos es básicamente eso. Nosotros eliminamos el concepto de hoja de gasto. Es que no es necesario. Así que digitalizamos todo ese proceso, capturamos la información de manera automática, la presentamos de una manera que tú puedas entender y también te ayudamos a hacer ya la parte de la contabilidad. Así que el valor añadido ahí es súper claro, pasas de tardar, yo qué sé, de media aquí en España 2 días al mes de procesar todo eso, a hacerlo en un par de horas.
Y aquí creo que el impacto que cualquier empresa de tecnología, solución así de optimizar y digitalizar en España tiene un potencial de un valor añadido mayor que en otros países, que ya están un poquito más digitalizados. ¿Por qué lo digo? Porque comparo un poquito ahora mismo los datos que nosotros tenemos de España contra el Reino Unido. El Reino Unido, creo que ya el 60% de empresas no sienten que tienen que dar un paso más allá para digitalizarlo. Pero nosotros aquí vemos en España, hablando de gestión de gastos, pues hay un 30% que tiene un proceso digital. Y porque tenga un proceso digital tampoco quiere decir que tenga un buen proceso diseñado digital. Así que creo que el valor que se puede aportar es bastante grande, pero resuelve el problema que hay, que es manual, que no aporta valor, que es tedioso y al final es una pérdida de tiempo de todas las personas que están involucradas. El ser humano tiene que estar ahí, lo que es gestionando, controlando, entendiendo la herramienta, pero al final aportando valor mucho más estratégico. Totalmente, creo que son esos dos puntos claves, desde optimizar el tiempo utilizándolo en cosas más estratégicas, en lo que más sirve, y sobre todo, más allá del tiempo del ahorro del trabajo manual, es el error humano que se evita evitando lo manual, como que muchas veces ocurre sobre todo con hojas de gasto, con hojas de Excel, que una pequeña cosa en una fórmula puede cambiar totalmente la realidad y es como mucho tiempo y de ir, por lo cual coincido 100%. Y por tu parte, Rocío, ¿cómo crees que AGICAP ayuda a las empresas en este proceso de digitalización? Pues coincido bastante con ambas. Sí que ahí además revalorizo el concepto de tiempo más ahora. En un momento en el que la mayoría de las empresas se han tenido que ver forzadas a recortar plantillas y a cada una de las personas que se han quedado en la plantilla necesitan hacer muchísimas más tareas, cada minuto es importante. Y sobre todo ya no el que lo invierto, sino este minuto que estoy poniendo en hacer esto, ¿qué beneficio me va a dar directo? Entonces, creo que el tener la posibilidad de ver directamente y estoy invirtiendo, AGICAP lo que permite es que es una herramienta que se alimenta sola. Nosotros hacemos una puesta en marcha con ellos para asegurarnos que cada parte de la herramienta que se pueda adaptar a cada empresa en concreto se adapta. Entonces, lo que garantiza es que los minutos, porque son minutos que voy a tener que dedicar a actualizar AGICAP o a volcar herramienta en AGICAP, van a proyectar una rentabilidad sobre mi negocio increíble. Ya más que nada porque no estoy ahorrando tiempo, las personas que tienen que invertir 1 o 2 horas a darme una visión de la tesorería ya no lo están invirtiendo porque me están garantizando que me voy a anticipar a posibles descubiertos de tesorería y por tanto me están recortando intereses que siempre nos cobran porque no nos vemos y por hacer un ingreso en una cuenta bancaria o en otra con un día de retraso ya nos están pagando 50, nos están cobrando 50 euros de comisión. En un momento en el que cada céntimo y cada minuto cuenta, creo que es muy importante. Además, sí que me gusta añadir, o sea, una de las cosas que a mí me gusta, tenemos clientes, como decía antes, de todo tipo. Uno de nuestros clientes está empezando su negocio en un garaje y luego tenemos empresas que tienen presencia en diferentes continentes y tienen diferentes divisas y que es más complicado. Pero para todos ellos hay una cosa que es fundamental, que AGICAP sea sencillo, que AGICAP sea legible, que AGICAP aporte valor de la sencillez, como una cosa que puede ser tan compleja como la tesorería a priori, en un simple vistazo lo tengo. Entonces creo que el facilitar a herramientas o a empresas que no sean nativas o que no están familiarizadas con la digitalización, el garantizar que sea lo más sencillo, visual, simple, comprensible, ya nada más que por eso ayudamos en algo. Es lo que creo. Además, Ayana, creo que en esto coincides conmigo, la Unión Europea ha puesto a disposición de las pequeñas pymes, bueno, pequeñas y medianas empresas de España, unas ayudas europeas para la digitalización. Y entonces creo que en esto estamos las dos de acuerdo. ¿Qué mejor ayuda que tener control sobre tu dinero? A mí no se me ocurre ninguna otra. No sé qué opinas, Ayana. Sí, a ver, totalmente. Te iba a decir, o iba a comentar al final, este proceso de la digitalización está pasando sí o sí. Así que la lección que tú haces como una empresa, como empresario, pyme, autónomo, empresa grande, es decidir un momento que te quieres subir al vagón. Puede ser el último de todos o puedes ser el primero.
Y ahí te toca un poquito decidir. Al final, si lo haces hoy, pues te vas a ahorrar tiempo mañana. Así que aunque hay un poquito de resistencia, hay un poquito de miedo de, oye, no sé qué impacto va a tener, al final todas estas herramientas están diseñadas para ahorrar tiempo y ayudar. Y es simplemente ahora, con la cantidad de páginas web que existen de reviews, escoger la herramienta que va a ser fundamental para la operación de tu negocio nunca ha sido tan fácil como ahora. Y una parte súper importante que ha mencionado Rocío, que creo que también herramientas hoy en el día a día o herramientas especialmente que llevan muchísimo tiempo en el mercado, que no son tan nuevas, no tienen ese mismo concepto de la usabilidad. Y eso lo veo súper fundamental. Herramientas de negocio tienen que ser modernas y también diseñadas para el ser humano. No solamente para la empresa para que la utilice, pero sino que tiene que ser fácil de utilizar. Y eso hay un valor súper importante y creo que eso también va un poquito en manos de la digitalización y ese proceso de modernizarnos, no solamente internamente en cada empresa, en cada pyme y empresa un poquito más grande, pero simple también desde un punto de vista de negocio, de qué tipo de servicio ofrecemos. Coincido totalmente y creo que justamente, o sea, si el objetivo de la digitalización es ahorrar tiempo, conseguir una herramienta que lo único que que me ahorre tiempo, pero me requiera tiempo en aprender a usarla, en aprender a tenerlo, es como que de alguna manera va autocancelando su beneficio. Y me gusta mucho, me gustaría que explique más, así todos entendemos un poquito más sobre sus herramientas, sobre vuestras herramientas. Por ejemplo, Rocío, que me cuentes un poco de cuáles son las funcionalidades principales de Agicap y cuáles son las más utilizadas por los clientes. Pues la verdad que interesante, porque antes comentaba una de las funcionalidades que había crecido más, ¿no? El tema de estudiar impactos. Pero hay una cosa que sí que es común desde la empresa de 2 trabajadores hasta la empresa de 2 millones de trabajadores, por así decirlo, y es el ver de manera sencilla todo. ¿Qué tengo hoy? ¿Qué voy a tener mañana? ¿Y qué voy a tener en el futuro? Para eso nosotros lo que hacemos es integrarnos con 3 fuentes de información. Una parte que viene de la sincronización bancaria, que es lo que me está diciendo es todo lo que está entrando y saliendo de mis cuentas bancarias, ¿qué es? Agicap lo aprende. Me dice, esto es este cliente, este es este proveedor. De tal manera que tienes control no solo sobre tu empresa, sino sobre cada una de las partidas que es importante para ti. Sincronización bancaria, integración con RPs y la posibilidad para aquellas empresas que a lo mejor no tienen una gestión de facturas ya establecido y quieren poder tener toda la información junta, la posibilidad de volcarlas manualmente también y luego la posibilidad de introducir estos presupuestos, unos objetivos que nos dan este control de, oye, es que yo me había marcado hacer 1.000 euros este mes de facturación o cobrar 1.000 euros este mes. ¿Cuánto de cerca estoy? ¿Cuánto de lejos estoy? Vale. Y sabiendo toda la información que viene automática de mis fuentes de información, ¿cómo puedo hacer para, si ya he llegado, evidentemente superarme, porque creo que es lo que todos estamos de acuerdo, ¿no? El llegar a ese punto de cuanto más mejor, y más cuando hablamos de dinero, ¿no? Pero ¿cómo puedo hacerlo para conseguir este dinero que yo quiero, para llegar a donde yo quiero, para superarme? Y todo esto que sea de manera automática es maravilloso. Entonces, eso sí que es una función que se utiliza muchísimo o las más fundamentales. Y luego, además, Agicap tiene la posibilidad de crear informes en literalmente esto que acabo de hacer. Es decir, toda la información bien estructurada. Sabemos que para hacer un informe, para presentar a inversores, a bancos, propuestas de financiación, socios, es un infierno, porque son mínimo a la semana, si tuviésemos que presentarlo semanal o cuando lo tengamos que presentar, son 3 o 4 horas de trabajo de una persona dedicada a revisar ceros y comas. Porque Excel es nuestro mejor amigo, pero también nuestro peor enemigo y esto lo sabemos. Entonces, si esto en un clic lo tenemos, las empresas, yo, mis clientes por lo menos, están maravillados con esto. O sea, es lo que al final dicen, ¡guau! Así que si tuviese que recalcar, creo que recalcaría esto, con el aliciente de que ahora mismo el estudio de impactos es fundamental para el tema del COVID y las diferentes posibilidades que me vayan a venir en las próximas semanas. Muchas gracias, Rocío. Y bueno, te hago una pregunta que justo acá Mogor nos está comentando, que me parece súper importante, así que muchas gracias por remarcarlo, es si vincular un software externo, o sea, en este caso sería Agicap, a la red, a la web de un banco, ¿es seguro?
Por supuesto, buenísima pregunta. Sí, sí. Nosotros, de hecho, o sea, utilizamos diferentes herramientas para garantizar, nosotros no solo estamos presentes en España, sino en varios países de Europa ya, y entonces, para garantizar a todos nuestros clientes, ya somos más de 4.000, esta seguridad, estamos hablando de datos bancarios. Sabemos lo que hablamos, es dinero de las empresas. Tenemos que garantizar la máxima seguridad. Lo hacemos a través de unas herramientas que se llaman conectores bancarios, que están integrados también en los bancos. De hecho, BBVA, lo sabéis, está intentando hacer algo similar, ¿no? Si lo utiliza un banco, ¿cómo no va a ser seguro? Y aparte, nosotros lo que hacemos, de nuevo sabemos que es el dinero de las personas con lo que trabajamos, tenemos que darle la máxima seguridad posible. Todos los datos que están en Agicap están protegidos con el mismo algoritmo que protegen los mismos bancos europeos. Entonces, esto es fundamental, se tiene que entender. Nosotros sabemos lo que trabajamos, sabemos que hay que protegerlo. Muchísimas Un gracias. punto, mira, podría añadir ahí súper rápido, porque al final esta iniciativa, que me parece súper interesante, también viene probablemente de los bancos. O sea, los bancos también tienen un interés propio muy grande en empezar a entregar, integrar y colaborar con otras aplicaciones súper especializadas, porque lo hacen muy bien. Y si miras por Google un poquito, vas a encontrar lo que es el Open Banking, que es una iniciativa donde básicamente los bancos ahora están publicando su API abierta, donde diferentes empresas como Pleo, como Agicap, que pueden empezar a trabajar con los bancos directamente y empezar a integrar un poquito los servicios. Así que seguro 100%, porque vienen también de los bancos y también de nuestra parte, y nosotros nos regulan a un nivel muy, muy alto. Así que legislación de seguridad, data privacy y todo lo demás, eso está supremamente regulado y nosotros nos ceñimos justamente a eso. Así que súper, súper interesante el punto, la verdad. Totalmente, y ambas empresas lo que hacen es seguir las reglas de GDPR para justamente garantizar no solamente la seguridad de los datos bancarios, sino también la seguridad de las personas, de los usos, de qué es lo que se está, o sea, datos personales. Y para continuar con los impactos, me gustaría también, Ayana, si nos puedes contar un poquito sobre cuáles son las funcionalidades más usadas de Pleo, donde se pueden sacar más beneficios para los clientes. Sí. A ver, creo que una parte súper revolucionaria, que obviamente a mí ya no me impresiona tanto porque me olvido un poquito que no es tan común, es básicamente que nosotros ofrecemos un método de pago que es básicamente una tarjeta de Pleo, es una tarjeta de Mastercard. ¿Por qué es tan diferente a una tarjeta que puedes conseguir de Santander o UA, que seguramente ya tendrás dentro de tu empresa? Esas tarjetas no están diseñadas para el empleado final. Esa es una tarjeta que puedes compartir dentro de la oficina y para el efectivo. Por ejemplo, nuestras tarjetas están diseñadas para el empleado y está diseñada utilizando tecnología que es bastante compleja a través de nuestro partner de Mastercard, donde podemos capturar toda la información que necesitamos. Esta tarjeta es súper reactiva, esta tarjeta puedes ponerle límites, que lo puedes cambiar de un minuto para otro y también te va avisando de todos los gastos que van haciendo. Y para nosotros esto es como el core de nuestro producto. Nosotros no empezamos como interfaz de gestión de gastos donde tú básicamente vas registrando cosas. No, nosotros empezamos con una tarjeta y luego la enlazamos a la aplicación que luego visualiza toda esa información. Así que una de las cosas, funcionalidades más utilizadas, que parece un poquito obvio, pero es simplemente lo que es la tarjeta. La captura de tickets y facturas se hace a través de la aplicación, te envía una notificación, tú haces una foto, te olvidas. O si es un pago online y te llega el ticket o factura al mail, te lo traemos de manera totalmente automática y te lo asociamos al gasto. Así que el momento mágico de verdad pasa cuando haces un gasto con la tarjeta, se te captura la información, te das cuenta que no tienes que hacer nada más y esa funcionalidad, la verdad, es una de las más usadas. Obviamente te puedo hablar un montón de la parte de reporting, visualidad, pero todo viene de ese momento mágico de, oye, poder dar una tarjeta de hoy a mañana, porque acaba de empezar una persona nueva, se descarga la aplicación, genera una tarjeta virtual, se va a la cafetería para comprar un café para su jefe que se acaba de empezar, pues poder hacer eso con una facilidad extrema, para mí creo que es el punto de verdad que aporta mucho valor y la que es más utilizada. Y luego, encima de eso, tenemos mucho. Yo creo que eso, dándome en eso, es el cambio revolucionario que también podemos ofrecer, especialmente a empresas españolas, pero también a nivel europeo. Muchas gracias. Y para entender un poquito más sobre eso, como
¿qué tipo de clientes, o sea, qué tipo de empresas más que clientes necesitan estos productos? Por ejemplo, Pleo. Vale. Honestamente, casi todo tipo de empresas. El 99% de las empresas van a tener algunos gastos operativos. Ahora tienes que definir un poquito qué tipo de gastos son. Pueden ser gastos un poquito menores, que son gastos de la plantilla de empleados, o pueden ser gastos mayores, que por ejemplo es una factura a pagar, que tienes que pagar el alquiler de la oficina, pues justamente ahí. Nosotros nos encargamos de cualquier gasto que puedas tener. Ahora mismo en España solamente nos encargamos de los gastos que son un poquito menores a través de la tarjeta, así que cualquier cosa que puedas pagar a través de eso, pues será. Trabajamos con empresas de un empleado, está fácil, 1.000 empleados. Honestamente, si tienes 10.000 empleados, pues seguramente se nos haga un poquito grande porque las necesidades, la complejidad de lo que tienen que hacer va a ser diferente, así que nosotros tenemos un producto adaptado mucho más a lo que son las pymes, pequeñas y medianas empresas. Mirando un poquito lo que son las industrias, todo tipo de empresa utiliza Pleo, aunque también veo unas tendencias bastante claras. Empresas de tecnología, simplemente porque creo que tienen un mindset un poquito más abierto a probar cosas nuevas. Eso, por ejemplo, tenemos muchas empresas de IT y de software. Empresas también, curiosamente, de logística, simplemente porque tienen mucha gente en la calle, o también tienen comerciales, pero también tienen gente que está llegando a cabo el trabajo en la calle. Normalmente van a tener muchos gastos. También en restauración, muchísimos tipos de restaurantes que tienen varias localizaciones y no tienen visibilidad sobre qué tipo de gases están pasando en sitio y otro. Pero con el tema de la pandemia, ahora la mayoría de las personas teletrabajando, ahí ha surgido una necesidad nueva de tenerlo todo centralizado y todo comprendido en tiempo real. Así que el 99% de las empresas tendrán algún gasto, y si tengan un gasto ya hay un uso de Pleo. Quedó totalmente claro. Y en el caso de, gracias por tu aporte, y Rocío, en el caso de Agicap, ¿qué tipo de empresas necesitan utilizar Agicap? Pues yo creo que en esto, como Ayana, ¿qué empresa necesita tener control de su dinero? Cualquiera. Entonces, la parte creo que ambas empresas tienen a favor es que tenemos una capacidad de adaptación a nuestros clientes brutal. Nosotros, como comentaba antes, yo, por ejemplo, uno de nuestros clientes tiene tan sencillo como 2 personas que están empezando su negocio en un garaje. Literalmente fue esto. Necesito saber de dónde me sale el dinero para saber si me puedo meter en un nuevo canal de venta, si me compensa, ahora, por ejemplo, que estamos en la era del delivery a la fuerza, me interesa meterme en un nuevo canal online, me interesa meterme en un delivery, me interesa meterme en Amazon. Cualquier persona necesita tener un poco de control para ver cuál es su empresa, o sea, su nivel de capacidad de compra al final, ¿no? Y de generación de gasto para también tener control sobre empleo, digamos. Entonces, esto por una parte. Y luego además tenemos empresas que son un poco más grandes también, o empresas que a lo mejor ya no por grandes, sino por diferentes unidades de coste, necesitan tener una visión de qué está pasando en todas mis empresas en general y en cada uno de mis puntos de venta o de unidades de coste por separado. Entonces, ahí es donde comentaba, nuestros clientes van desde empresas de 2 trabajadores que trabajan en el garaje hasta empresas que tienen muchos trabajadores repartidos por diferentes continentes, pero todas ellas tienen en común una cosa: necesito saber cuánto dinero voy a tener hoy, mañana, pasado, dentro de 3, 6, 9, y que sea sencillo, porque al final es que es lo que necesitamos, o sea, tener control. Esto con respecto al tamaño de las empresas, digamos. Luego, con respecto a los sectores, pues, de nuevo, es verdad que cada sector normalmente necesita funcionalidades concretas. Ahora mismo todo lo que estaba vinculado con la venta física, todo lo que es, digamos, retail, ahora mismo tiene unas necesidades de saber qué pasa si de repente en Madrid se cierran las tiendas, qué pasa si hay cierre perimetral y sabemos que estas ventas van a decrecer. Por ejemplo, hay muchas empresas que vienen del gran consumo que se han visto muy afectadas sencillamente porque Italia cerró fronteras, internacionalmente se han cerrado fronteras. Todo tipo de empresas que necesite tener este impacto, muchas de logística también tenemos bastantes, de la industria ahora mismo también, sector automovilístico.
todo tipo de empresas. En este caso coincido con Pleo. Si tienes un gasto, necesitas controlarlo. Si tienes dinero, lo suyo es que quieras saber dónde sale, dónde entra y cuánto vas a tener a futuros. Totalmente. Muchas gracias a ambas. Y acá tengo una pregunta en el chat de Fernando que dice que, bueno, en el principio del webinar se comentó que estas herramientas se pueden integrar con RPs y CRMs, por lo cual la pregunta es cuáles son y si pueden realizarlo. Ayana, te dejo. Vale. Cuando hablamos de Pleo, al final lo que es el exporte de datos, nosotros tenemos un módulo donde puedes hacer tu exporte, o sea, lo que es el CSV o Excel te lo puedes diseñar. Así que dependiendo del RP que tengas y la forma de subir los gastos, aunque nosotros no tengamos, por ejemplo, una integración directa, te lo puedes hacer tú mismo, porque al final es bajar y subir en vez de tener que picar datos uno a uno. Y así tenemos una compatibilidad mucho más amplia que solamente trabajar con 2 o 3 empresas. Igualmente, RPs, mira, trabajado muchísimo con Holded, tenemos una relación súper cercana con ellos y también con Sage, simplemente porque vemos que también son players bastante principales dentro del mercado. También, obviamente, hemos tenido colaboraciones y hemos hablado para que sepáis que no es solamente un sistema, hay varios sistemas aquí. Pero al final, en vez de tener que depender totalmente de Pleo para hacer un exporte de datos, al final le hemos dejado en manos del cliente para que se pueda diseñar lo que es básicamente esa experiencia. Lo bueno de esto que si también tenéis habilidad de desarrollar una integración directa, pues podéis utilizar nuestra API abierta para hacer ya vuestra integración. Así que ojalá podríamos trabajar con todo el mundo, pero honestamente hay una variedad, hay un abanico de RPs en el mercado español que es casi imposible poder tener una compatibilidad, integración directa con todas las versiones cloud, porque ni te voy a contar de las versiones que son totalmente offline, on-premise, que nosotros ni tenemos acceso a esas versiones. Así que ahí creo que depende un poquito más de la empresa decidir de, oye, qué tipo de importe que quiere tener y diseñarlo dentro de Pleo. Muchas gracias. ¿Y en el caso de Agicap? Nosotros venimos de un sistema similar, pero bueno, nosotros es que lo que hacemos es, cuando decimos que nos integramos con cualquier RP, es porque comentaba antes que una de las partes más importantes para nosotros es la adaptación al cliente y la atención que le damos. Entonces, como comentaba, nosotros una vez que un cliente se suscribe a Agicap, empieza a hacer una parametrización con un experto, no solo en tesorería, sino en Agicap en concreto. Parte de este proceso es adaptar su Agicap al RP en concreto que está haciendo, de tal manera que con un proceso de 20 segundos, al día, a la semana, en función de las necesidades concretas de la empresa, porque de nuevo nosotros no somos los que nos tenemos que adaptar, va a tener la capacidad de decir, vale, yo he hecho este proceso de 20 segundos y entonces lo que hace el experto de Agicap es decirle a Agicap, vale, esto que te acaban de dar, esta columna tiene que venir aquí, esta columna tiene que venir aquí, esta columna tiene que ir aquí, de tal manera que aunque tengamos diferentes herramientas, toda la información que va referida a la tesorería la vas a tener de manera visual, clara y sencilla en Agicap. A día de hoy, igual que decía Ayana, nosotros estamos trabajando y siempre, nosotros estamos basados en la mejora continua. Y entonces sí que vamos a tener integraciones nativas con bastantes RPs. De todas maneras, la opción siempre nos vamos a integrar con RPs y hay algunos que van a ser más ágiles. Por ejemplo, coincido con Ayana que uno de los que más se utilizan en España es Sage, pero sabemos que hay tantos Sages como días en el año, ¿no? Luego, A3 hemos visto que es una herramienta contable que se utiliza bastante. También hemos utilizado una que me hace especial gracia, por no sé por qué le tengo simpatía, hay clientes muy majos míos que lo utilizan, y es Factusol. Pero a día de hoy me vienen esos 3, pero sé que hay muchos más. Así que, bueno, están esperando ahí para nosotros. Muchas gracias. Espero, Fernando, que aquí haya quedado respuesta a tu duda, pero no dudes en seguir preguntando si no quedó claro. Y ahora sí, les voy a dar, creo que la última pregunta yo, y ya les dejo al que les siga pudiendo hacer las preguntas que necesiten, que es que, bueno, en caso de que una empresa tenga ganas de probar el producto
lo puede realizar? ¿Tiene algún tipo de costo? ¿Cómo es este manejo? ¿Cómo es el proceso de descubrir también? Como me gustaría como que cuenten un poquito sobre esto. Sí. Ahí. ¿Quieres ir tú, Rocío, o voy yo? Como quieras, ve tú. Vale. Mira, si tenéis curiosidad de cómo funciona Pleo, pues lo podéis probar. Eso quiere decir que sí ofrecemos una prueba gratis, o sea, entra en la página web, dices empieza prueba gratis y vas a tener acceso directo al producto. Hay un punto o dos de verificación de identidad que tenemos que hacer en un principio, pero después de eso vas a tener un acceso limitado a lo que es el core experience de Pleo, o sea, pedir tarjetas, hacer un gasto, hacer un exporte, todo eso vas a tener acceso. ¿Por qué lo hacemos así? Porque somos creyentes que al final tú tienes que validar teorías y de verdad probarlo. Nosotros tenemos un interés muy grande en empezar colaboraciones con empresas que de verdad encuentren valor en lo que hacemos. No tenemos ningún interés vender motos o humo a una empresa que luego al final no le va a gustar la experiencia. Eso no nos beneficia. Nosotros vivimos ahora en una economía súper pública donde si un servicio no te gusta, eso va a salir en un review. Así que para nosotros, al final, lo más importante es el cliente, tener un servicio excelente hacia ese cliente, así que preferimos de antes de hacer la compra y comprometerse mes a mes a utilizar Pleo, pues es probarlo y decidir un poco si se ajusta a las necesidades, sí o no. Nosotros tenemos también igual, o sea, yo es que creo que por eso estamos haciendo este webinar, somos muy similares, nos estamos basados en el cliente, entonces nosotros damos dos opciones. Para aquellos que sean más intrépidos o que tengan la necesidad de, pues no, quiero cotillar yo un poco, nosotros siempre damos una prueba gratuita en nuestra página web, hay un botón que dice pruébalo gratis, os animo a todos a que vayáis, pero sí que es verdad que como nosotros estamos basados en la adaptación al cliente al momento, al milímetro, nosotros lo que proponemos es para que podamos descubrir la herramienta juntos y ver desde el momento cero cómo se va adaptando a las características concretas de cada compañía, en qué sector, cuántos trabajadores, cuántos clientes, este cliente me preocupa más, este menos, qué plazos de cobro y de pago tengo, cómo lo puedo ver. Hay muchas, tengo confirmis, tengo líneas de crédito, ¿cómo lo veo? Entonces, nosotros lo que proponemos es hacer una demostración, unos 30 minutos en función de la complejidad de la compañía, en la que nosotros, de manera sin ningún tipo de compromiso, os enseñamos a GitHub y a la vez que vamos enseñándoos a GitHub, pero para solo vuestra compañía, es decir, la demo que podríamos tener para ti no sería para nada la misma que para el compañero que virtualmente está sentado a tu lado o tu vecino. No tiene nada que ver, nos empezamos a adaptar desde el momento cero. Entonces, para eso, también en nuestra página web hay una posibilidad que se llama solicitar una demostración a medida. Entonces, yo de hecho estaría encantada de hacerla con cualquiera de vosotros si estáis interesados. Y una vez que realizaste la demostración, ¿se tienen la posibilidad de probar ellos mismos el sistema y de intentar un poco utilizarlo? Por supuesto, todo el mundo, o sea, el proceso de utilizar, de descubrir, todo hecho a medida. Hay empresas que necesitan un poquito más y empresas que necesitan un poquito menos, pero es verdad que nosotros vamos solventando las dudas en el momento y es verdad que al terminar una demo, normalmente a lo mejor tenemos que hacer un par, se ve bastante claro, pero nosotros, insisto, nos adaptamos a cada uno de nuestros clientes. Buenísimo, muchas gracias. Ahora sí, ya es el momento de si tienen preguntas, si tienen dudas, siéntanse muy libres en el chat para hacerlas. Y bueno, vamos a empezar, que ya hay dos preguntas que estoy pudiendo ver. Por un lado, una pregunta para Rocío, de parte de Mogort, que dice que la previsión de cobros, por ejemplo, depende de cómo se prevé a ustedes en los últimos meses, o sea, el software se va a realizar las previsiones en base a algunos... El pasado, el histórico, imagino, ¿no? Sí, tanto en base a estadística pasada o si vas a tener que introducir manualmente esas previsiones. Buenísima pregunta y la enlazo con una de las cosas que nos comentábamos, que contabas al principio, ¿no? Ha llegado el COVID. ¿Realmente queremos fijarnos en qué venimos haciendo? ¿Se va a replicar? Nosotros las previsiones de cobros las tenemos enfocadas siempre al futuro. Nosotros, y aquí se van adaptando a estas integraciones de herramientas, es decir, nosotros tenemos en algún sistema
una previsión de cuántas facturas he emitido y, por tanto, cuánto dinero me va a entrar, y otras facturas que he recibido y, por tanto, dinero que va a salir. Todo esto es lo que se vuelca en Agicap para tener esta previsión, ya no con estimaciones, sino con realidades. No sé si se ha quedado claro. Si no, siéntense libres de seguir preguntando. Sí. Y por otro lado, ahí está hablando Mogor, pero bueno, paso a la pregunta de Fernando y luego volvemos. Es también para Rocío, hablando de las sincronizaciones y de las integraciones con otros RP y CRMs. Por un lado, si se te ocurre algún CRM que no hayas mencionado, y por otro lado, si son solo importaciones o si tienen APIs y integraciones reales. Las APIs se están desarrollando. En el próximo trimestre tenemos pensado tener, bueno, al fin de este ejercicio tenemos integraciones previstas en modo API con, si te digo la verdad, no sé ya ni con cuántos RPs, pero sí que los principales del mercado español. Como ha dicho Ayana, hay algunos que son un software que tenemos dentro de Agicap, de cada una de las empresas, en un servidor, y entonces eso tiene un cordón que es muy complicado hacerlo. Entonces, para eso sí que sería un proceso de exportación e importación. Sin embargo, sí que tenemos varios previsión de APIs. Si Fernando, tienes alguna idea en concreto, dínoslo y te respondemos. Y si tienes dudas como cuán rápido puede ser esta importación, te animo a que solicites una demo y lo vemos juntos concretamente para tu empresa. Muchas gracias, Rocío. Y ahora sí, siguiendo con la de Mogor, dice que entiende lo que dices, pero esas realidades de las que hablan serían aplicadas al corto plazo o podrías también realizar estimaciones a un año, por ejemplo. Buenísima pregunta, a ambas. Es decir, nosotros lo que permitimos a las empresas es jugar con su tesorería. Es decir, evidentemente todo lo que viene vinculado de facturas es lo que nos va a marcar el corto a medio plazo. Cuando digo el corto a medio plazo es 30, 60, 90, 100 días, 120. Sabemos que hay empresas que porque tienen un componente pues, de salud o que tienen un componente público, pues está permitido que paguen un poco más tarde. Entonces, esto es lo que vendría intrínseco por estas facturas. Por otra parte, a largo plazo, por supuesto, tenemos una herramienta que es la introducción de presupuestos y objetivos, que es la que nos va marcando un poco cómo va a ir fluctuando nuestra empresa en los meses futuros, siempre y cuando sin perder la vista de qué es lo que es la realidad, ¿no? Entonces, en función de estas previsiones o este escenario futuro, cómo va a cambiar sabiendo que hoy parto de esto. Igualmente, ¿quieres que lo veamos? Pido una demo que yo te la hago. Bueno, muchas gracias a ambas. No sé si hay alguna pregunta más. Y si no, bueno, quédense tranquilos si hay algo que se perdieron, que no les quedó claro. Mañana mismo van a recibir una grabación de este webinar, así también como información sobre ambos productos y la posibilidad de realizar justamente estas pruebas gratuitas, estas demos, para que puedan terminar de informarse y salvar todas las dudas que les queden. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por haberse conectado y sobre todo a Yana y a Rocío por toda la información que nos dieron. Que tengan una linda tarde todos. Muchísimas gracias. Chao, Muchísimas gracias. Chao.